Humillaron a la campeona invicta del boxeo clandestino. Hannah Walker, una joven negra de 17 años, era una sombra en los pasillos del colegio Westfield High, tragándose las miradas de desprecio de los alumnos más populares. Aquel otoño de 2019, mientras la ciudad de Cedro Novo se preparaba para la calma preinvernal, Hannah cargaba un secreto pesado. Por la noche, bajo el código Ghost, se convertía en la campeona invicta de 47 peleas clandestinas de boxeo, todo para salvar la vida de su hermano menor. Poco sabía ella que el secreto estaba a punto de chocar con la realidad de una manera explosiva. De día, era solo una extraña más en la mira de Marcus Thompson, la estrella de fútbol americano de la escuela, cuyo influyente apellido y el racismo velado de la institución lo blindaban de cualquier consecuencia. ¿Alguna vez has sentido ese nudo en la garganta, esa sensación de invisibilidad que te asfixia, pero que al mismo tiempo te impulsa hacia algo más grande? Hannah lo sentía. Cada risa, cada susurro a sus espaldas, cada empujón en los pasillos se transformaba en energía acumulada. Una cuenta regresiva silenciosa para un momento que nadie, ni siquiera Marcus, podría prever. El aire en el gimnasio de Westfield High estaba cargado. Marcus, con la sonrisa presuntuosa que solo la impunidad podía esculpir, reunió a su alrededor una platea de 150 alumnos, todos con celulares en mano, listos para registrar un acto más de su superioridad. Se volvió hacia Hannah, los ojos chispeando con un placer sádico. «Ponte a 4 patas, muchacha, y ladra como el perro que eres», ordenó. Y las risas resonaron, transformando el espacio que debería ser de unión en un escenario de humillación. Pero, mientras las miradas se fijaban en ella, llenas de escarnio y expectativa, la mente de Hannah trabajaba en otra frecuencia. Ella no estaba paralizada. Estaba en cuenta regresiva, un reloj interno que marcaba el tiempo para la revelación, para la decisión que lo cambiaría todo. Esas risas y flashes de celular no eran el fin, sino el prenuncio de un comienzo. ¿En qué ciudad y a qué hora estás siguiendo esta historia? Deja tu comentario, dale me gusta y comparte para que más personas conozcan la fuerza de la superación. La tensión era casi palpable, las risas y los cuchicheos llenaban cada rincón del gimnasio. Marcus, confiado en su dominación, levantó la pierna para asestar el primer golpe, un acto de cobardía disfrazado de broma. Pero, en el instante en que su movimiento se inició, Hannah actuó. No hubo hesitación ni miedo. Sus años de entrenamiento en el ring clandestino habían moldeado sus reflejos, volviéndolos tan rápidos como un rayo, tan precisos como un reloj. Ella se esquivó con una fluidez que desafiaba la gravedad, un movimiento tan elegante como brutal. En cuestión de segundos, 3 de los brutos que acompañaban a Marcus, chicos que se consideraban invencibles, cayeron al suelo, desmantelados por la precisión de los golpes de Hannah, que ni siquiera parecía sudar. La multitud, antes ruidosa y burlona, contuvo la respiración en un silencio atónito. Aquella chica extraña, a quien todos veían como insignificante, se movía como agua, sus ojos leyendo cada golpe antes incluso de que se materializara. Lo que ellos no sabían era que aquella era solo una fracción de la fuerza que ella guardaba. El murmullo en el gimnasio se transformó en un susurro colectivo de asombro y admiración. La escena que se desarrollaba desafiaba todas las expectativas. La chica invisible no era solo una víctima, era una fuerza de la naturaleza, moviéndose con una gracilidad letal que rozaba lo irreal. Fue entonces cuando la confusión dio paso al reconocimiento. Un alumno, que grababa todo con la emoción a flor de piel, balbuceó en voz alta, la voz temblorosa de incredulidad. «Sus movimientos son idénticos a los del fantasma, el luchador fantasma de los videos de lucha ilegal».
La frase, repetida por el micrófono del celular, reverberó por todo el gimnasio, explotando como una bomba. La víctima de Marcus, aquella que él pensó que sería su más nueva presa, era en realidad la legendaria e invicta Ghost, la mayor amenaza que jamás había pisado aquel lugar. La revelación sacudió las estructuras de poder de la escuela, exponiendo la fragilidad del imperio de intimidación de Marcus, construido sobre la cobardía y el prejuicio. Aquel momento marcó un cambio sin precedentes, donde la verdad, camuflada bajo la capucha y la máscara, emergía con una fuerza arrolladora, transformando el escenario de la humillación en un ring de redención. Lo que Marcus no sabía era que el espectáculo apenas comenzaba, y el guión que él pensó haber escrito estaba a punto de ser reescrito por manos que él jamás imaginó que tendrían tanta fuerza. Marcus, antes tan seguro de su posición, vio su mundo desmoronarse en segundos. El rostro, otrora arrogante, ahora exhibía una mezcla de choque y furia, pero su ego inflado no le permitía retroceder. «Esto es un truco», gruñó, intentando mantener la fachada de control. «¡Atrápenla! ¡Ahora!», convocó a sus últimos refuerzos. 3 brutos de más de 100 kilos cada uno, atletas de la línea delantera del equipo de fútbol, acostumbrados a derribar a cualquiera en su camino. Pero Hannah, con la calma de quien domina el arte de la lucha, los esperaba. Uno por uno cayeron al suelo, no por fuerza bruta, sino por la elegancia precisa de sus movimientos, por la inteligencia táctica de quien lee cada golpe antes de que se dé. Se movía como una sombra, esquivando, contraatacando, siempre conteniendo su verdadera fuerza, la que reservaba para el torneo de $100,000 que tendría lugar esa noche. El dinero que pagaría el tratamiento de leucemia de su hermano. Cada golpe era un susurro de esperanza, una oración silenciosa por la vida que ella luchaba por salvar. Lo que ellos estaban viendo era solo la punta del iceberg, la superficie de una profundidad de habilidad y determinación que sobrepasaba cualquier entendimiento. El gimnasio presenciaba no solo una lucha, sino el ascenso de una heroína improbable, la resurrección de la justicia en medio del caos. A medida que el poder en el gimnasio se invertía de forma dramática, el miedo que antes paralizaba a los alumnos comenzó a disiparse, dando lugar a una coraje largamente reprimida. Como una represa que finalmente se rompe, voces antes silenciadas comenzaron a emerger, resonando por todo el espacio. Niñas y niños, víctimas de incontables episodios de acoso racial y violencia física, señalaron a Marcus como el depredador recurrente, el tirano que usaba su influencia y el silencio cómplice de la escuela para oprimir a quienquiera que se cruzara en su camino. Cada testimonio era un golpe a la imagen de intocable de Marcus, una puñalada en la telaraña de mentiras y omisiones que lo protegía. El caos amenazaba con engullir el gimnasio, pero antes de que la situación pudiera escalar a algo incontrolable, una voz metálica y autoritaria resonó por los altavoces de la escuela, una transmisión directa de la dirección. «Marcus Thompson, estás arrestado. Repito, estás arrestado». La frase repetida 2 veces selló el destino del agresor. Minutos después, policías uniformados entraron al gimnasio, provistos de docenas de denuncias recién registradas, pruebas irrefutables del reinado de terror de Marcus. El imperio que construyó sobre la intimidación se desmoronó en cuestión de minutos y salió esposado, humillado, mientras la alumna invisible recibía por primera vez los aplausos que iban más allá de las cuerdas imaginarias del ring, un reconocimiento merecido por su coraje y por haber roto el ciclo del miedo. Pero el verdadero clímax, el giro inesperado que nadie esperaba, apenas comenzaba.
Mientras Hannah aún absorbía el impacto de la victoria moral, una figura imponente se le acercó. Vincent Kane, el poderoso e inescrupuloso promotor de las luchas clandestinas. Con una sonrisa calculadora, la chantajeó con voz baja y amenazadora. Luchas esta noche en el torneo de los U100.000, o lo pierdes todo. El tratamiento de tu hermano, tu oportunidad de salvarlo, todo se va por la borda. El corazón de Hannah se disparó, pero no de miedo, sino de una determinación fría. Miró directamente a los ojos de Kane, y con una calma sorprendente reveló su propia carta bajo la manga. Sabes, Vincent, he trabajado como informante del FBI durante meses. Cada amenaza, cada lavado de dinero, cada transacción ilegal que hiciste en el circuito, lo grabé todo. El choque en el rostro de Kane fue impagable. La certeza de su impunidad se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos. En instantes, más policías invadieron el lugar, arrestando a Vincent y desmantelando toda la red de explotación de jóvenes luchadores. Con la recompensa del FBI, el tratamiento del hermano de Hannah quedó garantizado, un soplo de vida que ella conquistó con sus propias manos. Y en un acto final de superación y resiliencia, Hannah transformó el gimnasio, donde fue humillada, en un club de defensa y resiliencia, un espacio seguro para alumnos marginados, enseñándoles que la verdadera fuerza no reside en dominar, sino en proteger e inspirar. La transformación de Hannah no se dio solo en el ring. Reverberó por cada rincón de aquella escuela, que antes la veía como una sombra, y ahora la veía como un faro. La voz de la dirección, que antes parecía inalcanzable, ahora sonaba con una claridad y autoridad inéditas, demostrando que el cambio era posible cuando la verdad salía a la luz. El impacto del desenmascaramiento de Marcus fue profundo, deshaciendo el tejido de impunidad que envolvía a la escuela. Alumnos que antes vivían bajo el yugo del miedo, ahora se sentían empoderados, capaces de levantar sus propias voces contra la injusticia. El coraje de Hannah no solo desmanteló un sistema de acoso y racismo velado, sino que también sembró una semilla de esperanza, mostrando que la resiliencia humana es la más poderosa de las fuerzas. No solo se convirtió en la campeona invicta del boxeo clandestino, sino en la campeona de la justicia, de la verdad y de la transformación. Aquel día, que comenzó con la intención de humillar, terminó con la exaltación de la dignidad y la fuerza de una joven que se negó a ser silenciada. La historia de Hannah Walker, la Ghost, se extendió como un incendio, inspirando no solo a los alumnos de Westfield High, sino resonando por toda la ciudad de Cedro Novo y más allá. Se convirtió en un símbolo de que la verdadera fuerza no reside en la opresión, sino en la capacidad de proteger a los vulnerables y de levantarse contra la injusticia. La recompensa del FBI no solo garantizó el tratamiento de su hermano, una victoria personal que conmovió a todos, sino que también permitió que Hannah concretara un sueño más grande, transformando el lugar de su humillación en un refugio para otros que, como ella, un día se sintieron invisibles. El Club de Defensa y Resiliencia que fundó en el gimnasio de la escuela se convirtió en un santuario, un lugar donde el dolor se transformaba en disciplina, el miedo en coraje y la rabia en propósito. Allí, Hannah enseñaba más que técnicas de defensa. Enseñaba sobre la importancia de conocer la propia fuerza, de usar esa fuerza para el bien y de nunca permitir que la crueldad ajena defina quién eres. Demostró que la verdadera victoria no está en derribar a un oponente, sino en levantarse a uno mismo y a los demás, en crear un mundo donde la dignidad humana sea siempre prioridad. Si te está gustando la historia y te sientes conectado con la jornada de Hannah, dale me gusta y comparte este video para que más personas sean impactadas por este mensaje de superación. La transformación de Hannah no se dio solo en el ring,
Reverberó por cada rincón de aquella escuela que antes la veía como una sombra y ahora la veía como un faro. La voz de la dirección, que antes parecía inalcanzable, ahora sonaba con una claridad y autoridad inéditas, demostrando que el cambio era posible cuando la verdad salía a la luz. El impacto del desenmascaramiento de Marcus fue profundo, deshaciendo el tejido de impunidad que envolvía a la escuela. Alumnos que antes vivían bajo el yugo del miedo, ahora se sentían empoderados, capaces de levantar sus propias voces contra la injusticia. El coraje de Hannah no solo desmanteló un sistema de acoso y racismo velado, sino que también sembró una semilla de esperanza, mostrando que la resiliencia humana es la más poderosa de las fuerzas. No solo se convirtió en la campeona invicta del boxeo clandestino, sino en la campeona de la justicia, de la verdad y de la transformación. Aquel día, que comenzó con la intención de humillar, terminó con la exaltación de la dignidad y la fuerza de una joven que se negó a ser silenciada. La historia de Hannah Walker, la Ghost, se extendió como un incendio, inspirando no solo a los alumnos de Westfield High, sino resonando por toda la ciudad de Cedro Novo y más allá. Se convirtió en un símbolo de que la verdadera fuerza no reside en la opresión, sino en la capacidad de proteger a los vulnerables y de levantarse contra la injusticia. La recompensa del FBI no solo garantizó el tratamiento de su hermano, una victoria personal que conmovió a todos, sino que también permitió que Hannah concretara un sueño más grande, transformando el lugar de su humillación en un refugio para otros que, como ella, un día se sintieron invisibles. El Club de Defensa y Resiliencia que fundó en el gimnasio de la escuela se convirtió en un santuario, un lugar donde el dolor se transformaba en disciplina, el miedo en coraje y la rabia en propósito. Allí, Hannah enseñaba más que técnicas de defensa. Enseñaba sobre la importancia de conocer la propia fuerza, de usar esa fuerza para el bien y de nunca permitir que la crueldad ajena defina quién eres. Demostró que la verdadera victoria no está en derribar a un oponente, sino en levantarse a uno mismo y a los demás, en crear un mundo donde la dignidad humana sea siempre prioridad. Si te está gustando la historia y te sientes conectado con la jornada de Hannah, dale me gusta y comparte este video para que más personas sean impactadas por este mensaje de superación. Cada día que pasaba, el Club de Defensa y Resiliencia de Hannah florecía, convirtiéndose en un faro de esperanza y empoderamiento para los jóvenes de Cedro Novo. No era solo un lugar para aprender autodefensa física, era un espacio donde las cicatrices emocionales comenzaban a sanar, donde el dolor de experiencias pasadas se transformaba en una fuerza motriz para el futuro. Hannah, con su propia jornada de superación, irradiaba una empatía genuina, creando un ambiente seguro donde cada alumno se sentía visto, escuchado y valorado. Compartía sus propias vulnerabilidades, desmitificando la idea de que ser fuerte significa no sentir miedo o dolor. Al contrario, enseñaba que la verdadera resiliencia nacía de la capacidad de enfrentar las propias sombras y emerger más fuerte del otro lado. Las clases de boxeo y defensa personal eran solo el pretexto. El verdadero currículo del club era sobre autoconfianza, respeto mutuo y la importancia de defender lo correcto, no solo con los puños, sino con la voz y la mente. La comunidad local, antes dividida y marcada por prejuicios, comenzó a ver en Hannah no solo a una ex luchadora clandestina, sino a una líder, una pacificadora que usaba sus habilidades para construir puentes en lugar de muros. La influencia de Hannah se extendía mucho más allá de las 4 paredes del gimnasio, inspirando a otros a cuestionar el status quo y a luchar por una sociedad más justa e inclusiva.
Estaba reescribiendo la narrativa de su propia vida y al hacerlo, reescribía la historia de muchos otros. Lo que ella no sabía era que, incluso con todas las victorias, nuevos desafíos acechaban en las sombras, listos para poner a prueba su resiliencia una vez más. Mientras la luz de la fama de Hannah brillaba más intensamente, alcanzando los rincones más distantes de la ciudad, un observador distante, un promotor de luchas clandestinas de una metrópolis vecina, seguía cada paso de ella con un interés peligroso. El nombre de Hannah Walker, la Ghost, estaba en todos los noticieros locales y en las redes sociales, no solo por su victoria sobre Marcus Thompson y el desmantelamiento de la red de Kane, sino por su trabajo inspirador en el Club de Defensa y Resiliencia. Este promotor, conocido solo como el coleccionista en el submundo de las apuestas, veía en Hannah no una heroína, sino una oportunidad de oro. Seguía los videos virales de las peleas de Hannah, analizaba cada movimiento, cada estrategia, y percibía que la chica no era solo talentosa, era un fenómeno, con un carisma natural que atraía a multitudes. Su mente distorsionada comenzó a trazar un plan para atraer a Hannah de vuelta al ring clandestino, ofreciéndole una cantidad de dinero tan exorbitante que sería casi imposible de rechazar, sabiendo de su dedicación a la causa de su hermano y de los costos continuos del tratamiento de leucemia. El coleccionista creía que la debilidad de Hannah era su amor por la familia y que la necesidad de garantizar la salud de su hermano sería el gancho perfecto para manipularla. Ignoraba el hecho de que Hannah se había convertido en una fuerza inquebrantable, no solo físicamente, sino mental y emocionalmente, y que no sería fácilmente acorralada. En su mente, cada ser humano tenía un precio, y él estaba listo para pagar el suyo, sin imaginar que la Ghost se había convertido en una cazadora más astuta que cualquier presa que él hubiera tenido. La tela del coleccionista estaba siendo tejida, y Hannah, ajena a la nueva amenaza, continuaba enfocándose en su propósito, sin saber que su reputación estaba a punto de atraer un nuevo y peligroso problema. El coleccionista, un hombre cuya reputación en el submundo de las luchas clandestinas era tan oscura como sus intenciones, observaba el ascenso de Hannah con una mezcla de codicia y cálculo. No la veía como una heroína, sino como una mercancía rara, un talento bruto que él podría explotar para su propio beneficio. Su mente maquiavélica ya trazaba los contornos de un plan, una tela de intrigas y ofertas tentadoras para atraerla de vuelta al mundo que ella tan valientemente había dejado atrás. Sabía que la clave para alcanzar a Hannah era su amor incondicional por su hermano y que la necesidad de costear los caros tratamientos de leucemia sería su talón de Aquiles. El coleccionista imaginaba que ante una propuesta financiera irrechazable, la moral de Hannah se doblaría fácilmente y ella regresaría a los rings clandestinos bajo su dominio. Se deleitaba con la idea de tener a la Ghost, la campeona invicta, luchando en sus eventos, generando ganancias astronómicas y elevando su estatus en el submundo. En su arrogancia, subestimaba la fuerza interior de Hannah, la fibra moral que la diferenciaba de tantos otros que él había manipulado. Veía la necesidad como una debilidad, pero para Hannah era una fuente inagotable de determinación. Cada día que pasaba, el coleccionista se acercaba más, creyendo que la trampa que estaba montando sería irresistible. Mientras el peligro se acercaba, sutil e invisible como una sombra, Hannah continuaba dedicando su vida al Club de Defensa y Resiliencia, inmersa en la misión de proteger y empoderar a los jóvenes. Sus días estaban llenos del brillo en los ojos de cada alumno que bajo su tutela encontraba la voz y el coraje para enfrentar sus propios desafíos. Les enseñaba la importancia de la disciplina, el autocontrol y sobre todo la solidaridad. Para Hannah,
El gimnasio se había transformado en un santuario de sanación y crecimiento, un lugar donde el dolor del pasado se resignificaba y la esperanza para el futuro se cultivaba. Veía en cada sonrisa, en cada avance, en cada historia de superación de sus alumnos, la validación de su propia jornada. La sombra del boxeo clandestino parecía un recuerdo lejano, una fase superada en su vida. La vida del hermano de Hannah, que continuaba el tratamiento, mostraba signos de mejora constante, y esa era la mayor motivación para ella. El coleccionista, sin embargo, ya se estaba moviendo, usando contactos e informantes para obtener cada detalle sobre la vida de Hannah, sobre los gastos del tratamiento de su hermano, sobre sus sueños y sus debilidades. Estaba construyendo un perfil detallado de su objetivo, consciente de que el conocimiento era poder y él pretendía usar ese poder para quebrarla. La telaraña invisible se estaba apretando y el silencio que precedía a la tormenta estaba a punto de ser roto por una propuesta que cambiaría todo, una vez más. El plan del coleccionista comenzó a tomar forma con una precisión quirúrgica, como un depredador que acorrala a su presa antes del ataque final. Envió un intermediario, una figura sombría y enigmática, para infiltrarse en el círculo de Hannah, discretamente, sin levantar sospechas. Este intermediario se presentó como un benefactor anónimo, interesado en causas sociales y dispuesto a hacer una donación sustancial para el Club de Defensa y Resiliencia. El objetivo no era solo ganar la confianza de Hannah, sino también recopilar información más íntima sobre la situación financiera de la familia, la evolución del tratamiento del hermano y cualquier vulnerabilidad emocional que pudiera ser explotada. El coleccionista creía que la generosidad inicial abriría puertas a una propuesta aún más tentadora, una que Hannah no sería capaz de rechazar. Imaginaba un escenario donde la presión financiera, combinada con la promesa de una cura definitiva para el hermano, la forzaría a volver al ring clandestino. Sin embargo, lo que él no percibía era que detrás de la fachada de chica extraña, Hannah había desarrollado una perspectiva aguda, un instinto de supervivencia, agudizado por las adversidades que había enfrentado. Sentía una ligera incomodidad con la súbita aparición de este benefactor, una intuición que la alertaba sobre un peligro inminente, aunque los signos aún fueran sutiles. La intuición de Hannah, afilada como una cuchilla, no era fruto del azar. Era una herencia de las incontables noches pasadas en los rings clandestinos, donde un milésimo de segundo de excitación podría significar la derrota. Había aprendido a leer entre líneas, a sentir la energía de las personas, a identificar la disimulación detrás de sonrisas falsas. La generosidad repentina del benefactor anónimo parecía demasiado buena para ser verdad, y eso encendió una alarma en su mente. Hannah, con la cautela de una estratega, comenzó a observar al intermediario de cerca, notando pequeños detalles. La mirada evasiva, las preguntas ligeramente invasivas sobre las finanzas del club y especialmente el interés inusual en la salud de su hermano. No compartió sus desconfianzas con nadie, prefiriendo investigar silenciosamente como una sombra que se mueve en la penumbra. Al mismo tiempo, la vida en el club seguía su curso, con Hannah dedicándose incansablemente a sus alumnos, quienes, inspirados por ella, comenzaban a manifestarse más activamente contra el acoso y el racismo dentro y fuera de la escuela. Pequeñas victorias que fortalecían su creencia en el poder de la comunidad. Lo que Hannah no sabía era que cada día que tardaba en aceptar la ayuda del coleccionista, la impaciencia de éste crecía. Y la tela que él tejía estaba a punto de cerrarse en una trampa casi perfecta, revelando la verdadera cara detrás de la falsa benevolencia.
La desconfianza de Hannah no era un capricho, sino una brújula interna que la guiaba a través de las trampas del mundo. Había pasado demasiado tiempo en el submundo, donde la amabilidad era casi siempre una máscara para intenciones nefastas, como para no reconocer las señales de alerta. El tal benefactor anónimo, que se presentó como Arthur, exhalaba un aura de cordialidad forzada, y sus ojos, por más que intentara disimular, siempre buscaban información sobre el estado de salud de su hermano y sobre la real situación financiera del club. Hannah, en lugar de confrontarlo, adoptó la estrategia del silencio y la observación. Fingía una ingenuidad calculada, dando respuestas vagas y desviándose de preguntas más directas, mientras internamente su mente de estratega trazaba un mapa de los movimientos y las intenciones de Arthur. Comenzó a registrar mentalmente cada conversación, cada pregunta extraña, cada vez que él intentaba sutilmente dirigir el tema hacia el tratamiento de su hermano. En el fondo, sabía que algo grande estaba por suceder, algo que la arrastraría de vuelta al mundo que ella luchaba por dejar atrás. La calma antes de la tormenta era palpable, y Hannah se preparaba afilando no los puños, sino su inteligencia y su intuición para el enfrentamiento que vendría. El coleccionista del otro lado de la línea recibía los informes de Arthur con una mezcla de impaciencia y satisfacción. Con cada nueva información sobre la situación financiera de la familia de Hannah y los altos costos del tratamiento de leucemia de su hermano, la certeza de su plan se fortalecía. Veía a Hannah como una pieza de ajedrez en su juego, una campeona que sería atraída de vuelta al ring por la cuerda más sensible de su corazón. En su visión distorsionada, todos tenían un precio, y la deuda emocional de Hannah con su hermano sería el valor exacto para su rendición. Ella va a aceptar, pensaba el coleccionista, sonriendo al vacío de su oficina lujosa. No hay madre, padre o hermano que no sucumba a la necesidad. No comprendía la fuerza inquebrantable de Hannah, la fibra moral que la diferenciaba de tantos otros que él había manipulado. Veía la necesidad como una debilidad, pero para Hannah era una fuente inagotable de determinación. La siguiente fase de su plan sería presentar la oferta, una cantidad de dinero tan avasalladora que, en teoría, haría que Hannah se arrodillara. Envió a Arthur con la propuesta final, confiado de que la Ghost estaba a un paso de volver a ser su marioneta. Pero lo que él no sabía era que Hannah, mientras Arthur tejía su telaraña, ya había comenzado a tejer la suya propia, mucho más astuta y peligrosa para él. Aquel día amaneció con un aire pesado en Cedro Novo, un presentimiento que flotaba en el aire como la neblina matinal. Arthur, el benefactor disfrazado, concertó un encuentro con Hannah en el Club de Defensa y Resiliencia, alegando que tenía una propuesta irrechazable para expandir el proyecto social. Hannah, aunque consciente de la farsa, mantuvo la composición, vistiendo su armadura de calma e inteligencia. Lo recibió en la sala principal del gimnasio, un lugar donde la luz del sol se filtraba por las ventanas, contrastando con la oscuridad de la intención de Arthur. Comenzó con rodeos, elogiando el trabajo de Hannah y la transformación que ella había generado en la comunidad, pero sus ojos hambrientos no se desviaban del punto crucial, el dinero. Finalmente, con una sonrisa forzada y la voz cargada de una falsa benevolencia, sacó un sobre grueso de dentro del saco. «Hannah», comenzó él con una teatralidad ensayada, «el señor coleccionista está muy impresionado con tu talento y tu historia. Él cree que puedes ir mucho más allá y está dispuesto a ofrecerte una cantidad sustancial para que regreses a los rings. Una cantidad que garantizaría el tratamiento completo de tu hermano y mucho más, digamos, $500,000. La cifra, que para muchos sería irrechazable, no hizo que Hannah parpadeara.
Ella ya esperaba algo así, y su mente estaba un paso adelante. Lo que Arthur y el coleccionista no sabían era que esa propuesta no era el jaque mate que imaginaban, sino el gatillo para el plan de Hannah. El silencio que siguió a la oferta de Arthur estaba cargado de tensión. Los ojos de él la miraban fijamente, esperando una reacción de asombro o desesperación, la confirmación de que su trampa había funcionado. Pero Hannah, con una serenidad que desarmaba, solo sonrió. No una sonrisa de rendición, sino una sonrisa de quien sabe un secreto que el otro no tiene ni idea. $500,000, Arthur?, preguntó ella, la voz calma, casi inquebrantable. Es una propuesta importante, lo admito, pero lo que el coleccionista no entiende es que la libertad no tiene precio, y la salud de mi hermano, esa la conquisté con la verdad, no con la explotación. La respuesta tomó a Arthur por sorpresa. Su sonrisa vaciló y una pizca de pánico apareció en sus ojos. Lo siento mucho, pero tendré que rechazar, continuó Hannah levantándose. La temperatura en la sala pareció bajar. Y hay algo más, Arthur. Al FBI le encantará saber sobre esta propuesta. Ya estaban buscando a alguien como el coleccionista y acabas de darme todas las pruebas que necesitaba. El rostro de Arthur palideció, el sudor brotó en su frente. Intentó balbucear una excusa, pero era demasiado tarde. Hannah extendió la mano, no para un apretón, sino para tomar el sobre que ya sabía que contenía más que dinero. Contenía la prueba de una red de ilegalidad. La revelación no solo cambió el juego, sino que desenmascaró la verdadera intención detrás de la generosidad. Si estás sorprendido con este giro, dale me gusta y comparte este video para que más personas vean cómo la justicia puede prevalecer. El rostro de Arthur se contorsionó en una mezcla de furia y desesperación. El blufe de Hannah no era un blufe, era la verdad. Intentó recomponerse, pero el pánico ya se había apoderado de él. Hannah observaba en silencio la debacle del hombre que vino a intentar comprarla. Aquel día, que comenzó con la humillación en el gimnasio, se estaba transformando en un día de justicia y redención. Lo que él no sabía era que cada movimiento de ella desde el inicio de la conversación estaba siendo grabado, no solo en su memoria, sino también por un pequeño dispositivo en su bolsillo. Un triunfo final contra la red del coleccionista. Hannah levantó el sobre con las pruebas, su mirada fija en Arthur, que intentaba huir. «No sirve de nada correr», dijo ella con voz firme. «Tu jefe y toda su red están a punto de caer». «Mates». En ese exacto momento se escucharon sirenas a lo lejos, cada vez más cerca. La policía, alertada por Hannah en secreto, estaba en camino. El plan que parecía infalible para el coleccionista se desmoronaba bajo el peso de la verdad y la inteligencia de una chica que él subestimó. La venganza para Hannah no se trataba de golpear, sino de exponer la oscuridad y traer la luz. Arthur, en un último y desesperado esfuerzo, intentó arrebatar el sobre de las manos de Hannah, pero ella se esquivó con la agilidad de un rayo, la misma precisión que la hizo campeona en los rings clandestinos. Se tambaleó, el rostro contorsionado de odio y frustración. La sirena de la policía se intensificó, su sonido cortando el aire y anunciando el fin del juego. El coleccionista, en su lujosa oficina a kilómetros de allí, recibió la llamada de Arthur, la voz entrecortada por el pánico. Ella lo sabía todo. El FBI está aquí. El impacto de la noticia fue un golpe en el estómago, un balde de agua fría en su arrogancia. El imperio que construyó con la explotación se estaba desplomando ante sus ojos, no por una fuerza bruta, sino por la inteligencia y el coraje de una joven a la que se atrevió a subestimar. En cuestión de minutos, los coches patrulla rodeaban el Club de Defensa y Resiliencia. Policías uniformados entraron y Arthur, sin tener a dónde correr, fue esposado. La escena,
que para él era el fin, para Hannah era el ápice de su jornada. No había satisfacción en su expresión, solo la calma de quien cumplió una misión. La recompensa del FBI por el desmantelamiento de la red del coleccionista fue sustancial, más que suficiente para garantizar no solo el tratamiento continuo de su hermano, sino también la expansión del club, transformándolo en un faro aún mayor de esperanza y oportunidad para jóvenes marginados. Hannah, la chica que fue humillada y obligada a ladrar como un perro, se había convertido en la cazadora, la justiciera, la voz de los que no tenían voz. El desenlace de la saga de Hannah Walker, la Ghost, reverberó mucho más allá de los pasillos de Westfield High School y las calles de Cedro Novo. Su historia se convirtió en un ejemplo de que la verdadera fuerza no reside en la opresión, sino en la capacidad de levantarse, de resistir y de usar las propias cicatrices como combustible para la transformación. El Club de Defensa y Resiliencia floreció, convirtiéndose en un refugio para cientos de jóvenes que, al igual que Hannah un día, se sentían invisibles y marginados. Allí, aprendían no solo técnicas de autodefensa, sino también la importancia de la autoafirmación, la empatía y la solidaridad. Hannah, ahora una figura respetada y admirada, se dedicaba integralmente al club, inspirando a sus alumnos a encontrar sus propias voces y a luchar por un mundo más justo. Cada día, Hannah veía en los ojos de sus alumnos la misma chispa de esperanza que la impulsó en su propia jornada. El gimnasio, antes escenario de su humillación, ahora pulsaba con la energía de vidas siendo transformadas, de futuros siendo construidos. El hermano de Hannah se recuperaba, un testimonio vivo de la victoria que el amor y la resiliencia pueden alcanzar. La Ghost, la campeona invicta de los rings clandestinos, se había convertido en la campeona de la vida, probando que la mayor de las luchas es aquella librada en nombre de la dignidad y la justicia. Hannah no solo enseñaba golpes y defensas, compartía las lecciones más profundas que la vida la había obligado a aprender. Hablaba sobre la importancia de confiar en la intuición, de no dejarse abatir por las adversidades y de transformar el dolor en un catalizador para el crecimiento. Sus alumnos, muchos de ellos provenientes de realidades complejas, absorbían cada palabra, cada gesto, sintiéndose empoderados por su presencia. El club se convirtió en un modelo, atrayendo la atención de otras comunidades que buscaban replicar el éxito de Hannah en la promoción de la resiliencia y el combate al acoso y al racismo. La historia de la chica que fue forzada a ladrar, pero que se negó a ser silenciada, resonaba como un himno de esperanza. Y así, la vida de Hannah, antes marcada por la invisibilidad y la lucha clandestina, se transformó en un legado de impacto. Demostró que la verdadera fuerza está en proteger, no en dominar, en levantar a los que cayeron y en construir un futuro donde la dignidad humana sea innegociable. Con cada nuevo alumno que entraba en el Club de Defensa y Resiliencia, una nueva historia de superación comenzaba a escribirse, todas inspiradas en el coraje y la determinación de la Ghost, que se convirtió en un símbolo de que la luz siempre encuentra un camino, incluso en las más densas oscuridades. La jornada de Hannah Walker es una prueba de que la superación no es solo un acto de heroísmo aislado, sino una telaraña de elecciones diarias, de pequeñas batallas vencidas y de una fe inquebrantable en la propia fuerza interior. No se convirtió en una leyenda por sus puños, sino por la capacidad de transformar el dolor en propósito, la humillación en dignidad y la invisibilidad en un faro de esperanza para tantos. Su Club de Defensa y Resiliencia continúa siendo un santuario, un lugar donde cada golpe en el saco de arena representa un miedo superado y cada grito de sí después de un ejercicio arduo
es la confirmación de una voz encontrada. Si te inspiró la historia de Hannah y crees en el poder de la resiliencia, no olvides suscribirte al canal para más historias como esta. La historia de Hannah que acabas de seguir es una prueba más de que la verdad, por muy oculta que esté, siempre encuentra un camino para emerger. La Verdad Oculta es un proyecto independiente, sin patrocinio, y el único apoyo que tenemos viene de ti, de tu interacción. Tu me gusta, tu comentario, tu compartir y tu suscripción son lo que nos impulsan a seguir trayendo historias de superación y transformación. Te invitamos a explorar otros videos de nuestro canal, sumergiéndote en narrativas que tocan el alma y nos recuerdan la increíble capacidad humana de resistir y florecer, incluso ante las mayores adversidades. Dale me gusta, comenta, comparte y suscríbete para fortalecer nuestra comunidad y garantizar que la verdad siempre encuentre una voz.